¿Qué tal? Bueno, comenzamos con las charlas sobre manejo del dolor en el departamento de emergencia y si bien vamos a hablar de pacientes que no necesariamente están críticamente enfermos, nos pareció importante sumar este tópico al curso porque es muy frecuente que los intensivistas tengamos que hacernos cargos aparte de la terapia intensiva de la guardia mayor o del departamento de emergencia. Y el tipo de pacientes que consulta por enfermedad dolorosa puede no tener una enfermedad necesariamente grave, pero sí genera saturación del sistema de salud por la cantidad de consultas que generan. El dolor es un problema importante en el departamento de emergencia, tenemos que prestar atención, hay múltiples publicaciones sobre esto, donde refieren que el dolor es la principal razón por la cual el paciente consulta al departamento de urgencias, y el fracaso en el tratamiento del dolor ha sido ya catalogado como un problema de salud pública. Es realmente un problema con el que nos vemos todos los días. No solo los pacientes consultan por dolor, sino que lo que tenemos que tener en cuenta al recibir este tipo de pacientes es que el dolor no discrimina género, dolor igual para hombres y mujeres, y tampoco edad. Niños, adultos y ancianos ¿sí? tienen la misma capacidad de padecer dolor. Pero cuando un departamento de emergencia tiene que gestionar en términos de dolor, hacer protocolos de atención y tener los fármacos adecuados, es preocupante. La capacidad de gestión pareciera no interpretarse como la urgencia que es. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las barreras que plantea este trabajo? Y son múltiples. Básicamente incluyen justamente los sesgos de género, de edad, el inadecuado conocimiento de las patologías o falta de capacitación del personal en dolor, la fobia o miedo a los opioides y la falta de reconocimiento y de registros de la enfermedad dolorosa. Entonces esto es un problema realmente serio. Dijimos que es una consulta frecuente y tenemos varios retos por delante con respecto a los pacientes que consultan por dolor. Por lo pronto debemos considerar, ¿sí? Interpretarlo como un problema de salud pública y que el padecimiento de dolor aún a corto plazo puede generar sensibilización y puede generar los fenotipos de dolor que vimos hace unos módulos previos. Puede generar sensibilización periférica, puede generar sensibilización central y puede terminar generando dolor disfuncional o dolor crónico. Entonces, tratar el dolor agudo en forma urgente es imprescindible. Se intenta poner el tratamiento del dolor dentro de los estándares de calidad de atención de los servicios. Cuando vemos las patologías dolorosas que consultan a la guardia, la principal consulta dolorosa es el dolor musculoesquelético, seguido por el dolor abdominal, torácico, cefaleas, sí, dolor de vías urinarias. Pero cuando analizamos la intensidad del dolor, vemos que el dolor musculoesquelético está a la cabeza, seguido por el abdominal, y lo sigue el de vías urinarias. ¿Sí? Entonces, estos dolores no solo son frecuentes, sino que llegan a la consulta con una intensidad de moderada a severa. En este estudio, en el Reino Unido, el 70% de las consultas al servicio de urgencia son de pacientes que han padecido dolor. Y lo que llama la atención que la mayoría de estos pacientes consultan por un dolor de moderado a severo, de 8 a 10 en la escala de puntuación, y que a su alta, más del 40% de los pacientes continuaban con dolor o el dolor no había sido calmado. Hasta el 70% de los pacientes conservaba o poseía dolor al alta. Entonces el dolor que se nos puede presentar en el departamento de emergencias puede ser agudo, puede ser un dolor crónico reagudizado o dolor crónico. Para manejar el dolor en la urgencia no hace falta demasiada tecnología ni tiene demasiados secretos. Se trata de recibir adecuadamente al paciente y hacer un adecuado triage, de conocer la semiología
fisiología básica y las preguntas básicas, a la cual llamamos decálogo del dolor. Administrar la analgesia si el dolor es intenso antes de seguir revisando al paciente, y una adecuada historia clínica con registro de la intensidad, las características y la respuesta al tratamiento. Entonces, es fundamental tener una escala. Nosotros usamos la escala verbal análoga de 0 a 10, interpretado de 1 a 4 como leve, hasta 7 moderado y de 8 a 10 como dolor severo. Y esto debe estar correctamente registrado en la historia clínica. Estos son los dolores más frecuentes que consultan a la emergencia: el músculo esquelético, el dolor abdominal, donde vamos a hablar sobre cólico renal, pancreatitis y cólico biliar, las cefaleas, dolor lumbar y los dolores crónicos que se agudizan, sobre todo los oncológicos. En esta primera charla, en la parte 1, vamos a hablar de los dos primeros. Entonces, dolor musculoesquelético. Como dijimos, es la causa más común de consulta a la emergencia por dolor. La gran mayoría es por uso excesivo, ¿sí? Estos son personas, por ejemplo, con sedestación prolongada, oficinistas, ¿sí? Si bien es de curso benigno y es autolimitada, no suelen ser graves, tiene muchísima carga económica y ausentismo laboral. Y una cosa que debe quedar clara es que, diagnosticado el origen del dolor como músculo esquelético, los estudios complementarios son innecesarios. Solo generan retrasos en el alta y aumento de costos. Simplemente hablando con mi paciente, catalogando el dolor, evaluando la existencia o no de debilidad muscular, de movilidad, y solo eventualmente el laboratorio, si es necesario, sabemos que los métodos por imagen en este aspecto no nos ayudan. ¿Cuáles son las características? Son dolores bastante estereotipados, pero en particular los dolores miofaciales pueden simular otras entidades. Suele tener antecedentes de trastornos posturales o esfuerzos repetitivos, suele ser un inicio insidioso, y la localización va a depender mucho de cuál sea el músculo afectado, ¿sí? Y se va a irradiar este dolor según el miotoma comprometido. Por ejemplo, este paciente que se muestra en el gráfico, que tiene puntos miofaciales en el esternocleidomastoideo, va a tener dolor facial y cervicofacial. Esto va a parecer una cefalea. Los pacientes con patología del tibial anterior, con patología del dorsal ancho, van a tener dolor interescapular. El compromiso del músculo piramidal se va a comportar como una pseudociática. Es decir, si nosotros conocemos más o menos los principales músculos que se afectan y cómo se irradia este dolor, podemos fácilmente hacer el diagnóstico. La intensidad suele ser muy variable, aunque en general intenso. Los pacientes lo cuentan como un dolor gravativo habitualmente y suele durar horas, días o meses según el factor desencadenante se solucione o no. Suelen calmar cuando desactivamos el punto gatillo y con la elongación del músculo. Claramente el movimiento o la activación del músculo va a empeorar el dolor. Entonces, conociendo cómo es el dolor miofacial, podemos ahora instaurar el tratamiento. Y recuerden que vamos a hacer un tratamiento inicial para que mi paciente pueda ser atendido y rápidamente se elimine el dolor en el departamento de emergencia. Y esto significa que lo vamos a tener que protocolizar. Entonces vamos a hacer una suerte de receta para tratamiento de este tipo de pacientes. Si bien los AINES, ¿sí?, tienen un valor relativo en estos pacientes, se los puede usar en las etapas iniciales, ¿sí?, durante poco tiempo, evaluando las morbilidades de los pacientes, y el tratamiento posterior va a ser en base a ejercicios, fisioterapia y eventualmente férulas o reducción de la carga oral. Entonces vamos a actuar en pasos. El paso 1, ya diagnosticado el dolor miofacial, vamos a empezar con analgésicos antiinflamatorios y vamos a hacer un bolo rápido de 75 miligramos de diclofenac en 15 minutos. Seguido, si es necesario, ¿sí?, de diclofenac vía oral cada 12 horas. La idea es rápidamente pasar a la vía oral para no recargar el departamento de emergencia.
A este AINE se le puede sumar un analgésico puro como el paracetamol. Si el dolor no cede, se puede seguir con analgésicos tópicos en gel, el dextretoprofeno o cualquier AINE tópico, más calor local, y esto reduce hasta un 50% la sensación del dolor. En general, la suma del paso 1 más el paso 2 me permiten dar el alta al paciente. Si no fuese así, puedo avanzar hacia el paso 3, donde si no hubo alivio en un lapso de 2 horas, puedo sumar dipirona, excelente analgésico, ¿sí? Y eventualmente tramadol, siempre intentando por vía oral, ¿sí? Si logré el alivio al menos del 50% del dolor, la idea es dar el alta con el tratamiento indicado y la consulta con el especialista en dolor. La idea de este tratamiento en base a pasos es que el paciente esté de alta antes de las 4 horas de su ingreso al departamento de emergencia, que sea rápidamente evaluado, que las primeras dosis sean por vía endovenosa, que si el dolor cede rápidamente lo pasemos a vía oral y demos el alta, ¿sí? Entonces aquí tienen el algoritmo completo, donde primero hice el diagnóstico de dolor musculoesquelético, por lo tanto no pedí ningún estudio complementario porque es innecesario. Administré el AINE en dosis de carga y luego cada 12 horas junto con el paracetamol. Utilicé los analgésicos en gel más el calor local y le di el alta al paciente. Si el dolor no se dio, ¿sí?, utilicé dipirona y eventualmente tramadol. Vamos a hablar un poco sobre dolor abdominal, la segunda causa en frecuencia de consulta por dolor a la emergencia. Es la segunda causa, como les decía, y tenemos que aclarar algunas cosas que son de suma importancia. Los pacientes que llegan a la guardia y padecen dolor, al menos tardan 2 horas en ser atendidos y 6 horas para calmar el dolor. Esto es inaceptable, ¿sí? Ya sabemos que no es necesario tener un diagnóstico certero para administrar analgesia, que la analgesia no retrasa ni dificulta el diagnóstico en la enfermedad abdominal. Hay varios estudios y ya tenemos varias revisiones sistemáticas, estas de Cochrane 2011, donde los analgésicos opioides pueden ser usados en pacientes con patología abdominal aguda y esto no se asocia a enmascarar cuadros clínicos o enmascarar síntomas o retrasar el diagnóstico. Es una crueldad dejar que un paciente padezca dolor pensando que eso me va a facilitar el diagnóstico. Los pacientes con enfermedad abdominal aguda, con abdomen agudo, de origen quirúrgico, como las apendicitis, las perforaciones o las peritonitis, van a tener dentro de su semiología síndrome peritoneal. Entonces, la rigidez, la defensa, el ilio, el dolor al caminar o el signo del talón o el signo del rebote o dolor a la descompresión no van a desaparecer por más opioides que indiquemos, ¿sí? Entonces, los pacientes deben recibir tratamiento analgésico, buscar signos de irritación peritoneal. Si los encuentro, catalogarlo como un abdomen agudo de origen quirúrgico y su solución será quirúrgica, y si no, interpretarlo como un abdomen agudo de origen médico y tratarlo con analgésicos. Entonces, vamos a ver los abdómenes agudos de origen médico más comunes y cómo los tratamos, intentando de la misma forma como lo hicimos con dolor musculoesquelético, de protocolizar el tratamiento y que sea lo más estándar posible. También el dolor renal o de cólico es muy estereotipado. Suelen tener antecedentes de litiasis. Esto inicia bruscamente en la región lumbar irradiada hacia las fosas ilíacas o hacia los genitales. El dolor es tremendo, severamente intenso, de carácter cólico, evoluciona en días y es persistente, no calma, puede ser a cualquier hora. Y tiene la característica del que el paciente se revuelca en la cama porque no encuentra posición, ¿sí?, para calmar el dolor. Podemos encontrar el examen físico puño, percusión positiva,
paciente hematuria. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos el diagnóstico de cólico renal? Y es un cólico puro, no hay infección urinaria, no hay pielonefritis. Estamos hablando de un abdomen agudo médico. El tratamiento es con AINES. Los AINES han demostrado ser altamente efectivos para el tratamiento de este paciente. Y lo que sí ha demostrado baja efectividad son los antiespasmódicos. Y esto es un grave error que cometemos habitualmente. Brindamos antiespasmódicos antes que los antiinflamatorios, cuando los antiespasmódicos han demostrado no mejorar el curso del dolor de pacientes. Hay varios reportes ya de la Blue Journal y de la Cochrane, ¿sí?, donde los antiinflamatorios no esteroideos son los mejores para el manejo del dolor del cólico renal, y donde los antiespasmódicos no han mostrado mejorías para el tratamiento de esta entidad. Entonces, el tratamiento del cólico renal, AINES, la primera opción sin diferencia entre uno y otro. Habitualmente por vía endovenosa para cesar rápido el dolor y rápidamente lo pasamos a vía oral. Fluidos, ¿sí? Calor local mejora hasta un 50% el dolor, porque gran parte del dolor de cólico renal se debe a compromiso miofacial, ¿sí? La dipirona se puede usar ya que no solo es un analgésico potente, sino que tiene efectos relajantes sobre el músculo liso. Entonces, en todos los dolores de víscera hueca, la dipirona es una buena opción. Los antiespasmódicos no son eficaces, podemos usarlos o no, pero de ninguna manera podría ser el tratamiento único, ¿sí? Y por supuesto, si hay infecciones urinarias, el tratamiento tiene que ir dirigido a la enfermedad infecciosa. El calor, recuerden, ¿sí?, uno de los primeros métodos que usamos. Entonces, para estandarizarlo esto, también lo vamos a hacer en base a pasos. El paso 1, vamos a iniciar con diclofenac endovenoso en un bolo en 15 minutos y luego vamos a seguir con el AINE por vía oral, ¿sí? Concomitantemente con esto vamos a administrar calor local en la zona lumbar. Y el antiespasmódico lo pongo aquí solo porque en el servicio en donde trabajo fue difícil erradicarlo. Entonces logré consensuar que pongan los antiinflamatorios, que pongan el calor y que dejen el antiespasmódico. No hay problema. Lo que no podemos permitir es que sea el tratamiento único. En general, con este bolo rápido de AINES más la infusión continua o el seguimiento por vía oral, el paciente puede ser dado de alta en el lapso de 2 a 4 horas. Si el dolor continúa, puedo continuar con dipirona y los opioides se pueden usar, aunque no han demostrado ser más efectivos que los AINES o la dipirona. La idea es dar el alta con el 50% de mejoría del dolor, continuar el tratamiento en la vía oral y eventualmente consulta con el urólogo. Vuelvo a repetir, la idea de estos dolores, que son muy intensos, pero de baja mortalidad, es generar una mejoría rápida para lograr que el paciente se externe rápidamente antes de las 4 a 6 horas de su consulta. Entonces aquí tienen el algoritmo. Primer paso, diagnosticar el dolor o el cólico renal y poder diagnosticar la ausencia de pielonefritis o algún otro tipo de dolor. La ecografía solo se va a pedir ante la sospecha y empezamos el tratamiento con la dosis de carga del AINE, más el AINE cada 12 horas, cada dolor local y eventualmente el antiespasmódico. Si el dolor no cede, agregaremos dipirona y o tramadol. ¿Qué pasa con los pacientes con pancreatitis aguda? También una causa frecuente de abdomen agudo médico, pero con mayor gravedad y que suele requerir internación. El dolor de pancreatitis aguda también tiene ciertas características, es muy estereotipado en epigastro o irradiado en cinturón, cólico, terebrante, muy intenso y acompañado de vómito, ¿sí? Y hay varios mitos sobre el uso de analgésicos en la enfermedad pancreática. Uno de ellos es que los opioides aumentan el tono del esfínter de Oddi y por lo tanto podrían complicar la pancreatitis. La realidad es que todos los opioides
aumentan la presión dentro de las vísceras huecas, y esto es dosis dependiente. Y no hay un opioide que no tenga este mecanismo. Hasta hace un tiempo atrás se decía que la meperidina era el opioide ideal para la pancreatitis porque no generaba este efecto de aumento de presión en el esfínter de Oddi. Ya sabemos que no es así, que la presión aumenta, dosis dependiente y con cualquier opioide. Y tenemos varias revisiones, ¿sí?, donde hemos visto que los opioides son una opción segura para pacientes con pancreatitis, que no hay relación entre el uso de opioides y el agravamiento de la pancreatitis, y que cualquier opioide puede ser usado, ¿sí?, en dosis estándar, y el aumento de la presión dentro de las vísceras huecas va a depender de las dosis usadas. Entonces en la pancreatitis también nos vamos a manejar en forma estandarizada, pero aquí tenemos un paciente con mayor gravedad, habitualmente con vómitos y con mala tolerancia a la vía oral. Así que por esas circunstancias, y siendo un paciente grave, los AINES no van a ser la primera opción. Recuerden que los AINES inhiben las prostaglandinas y pueden disminuir el flujo plasmático renal. Si tengo un paciente con pancreatitis, eventualmente deshidratado, generando un tercer espacio en el abdomen, quizás los AINES no son la mejor opción para la evolución posterior. Entonces estos pacientes vamos a empezar directamente con morfina, ¿sí?, bolos de 2 miligramos hasta lograr alivio, y luego infusión continua de 20 a 30 miligramos. Si el paciente llegase a tener algún compromiso hemodinámico, recuerden que la morfina tiene un efecto vasodilatador. Entonces en esos pacientes preferiremos usar fentanilo, ¿sí?, con bolos de 25 microgramos hasta lograr mejoría, y posteriormente 250 microgramos de fentanilo en infusión continua. Si el dolor no cede al cabo de 2 horas, podemos usar dipirona. Recuerden que la dipirona tiene un mecanismo de acción diferente al resto de los AINES y aparte relaja el músculo liso, así que es una buena opción para estos pacientes. Y si aún con eso no cede, habrá que aumentar la infusión de opioides un 50%, siempre que no haya reacciones adversas limitantes. Estos pacientes suelen estar internados en la unidad de cuidados intensivos o al menos en unidad de cuidados intermedios. Entonces aquí tenemos el algoritmo, el diagnóstico de pancreatitis y descartar abdomen agudo quirúrgico de otras índoles. En estos pacientes generalmente es necesario algunos exámenes de laboratorio e imagenología. Iniciaremos el tratamiento con opioides, morfina o fentanilo, según haya o no compromiso hemodinámico. Sumaremos dipirona si el dolor persiste y aumentaremos la dosis de opioide si el dolor no cede. Vuelvo a repetir, estos pacientes no suelen ser dados de alta, habitualmente se internan, ¿sí?, en la sala de cuidados intensivos o cuidados intermedios. Cólico biliar es el último que vamos a ver y después vamos a seguir con la segunda etapa. El cólico biliar también es un dolor bastante característico, bastante estereotipado, y los AINES son la mejor opción para estos pacientes. También solemos iniciar por vía endovenosa por los vómitos o la mala tolerancia oral que tienen estos pacientes, pero rápidamente hay que pasar a vía oral. Los opioides y los antiespasmódicos no han demostrado ser más eficaces que los AINES. Entonces, una vez diagnosticado este dolor con sus características básicas, vamos a los pasos terapéuticos. AINES en bolo en 15 minutos y AINES posteriormente en forma arreglada. Antiespasmódicos en forma opcional. Si el dolor no cede, sumo dipirona, y si el dolor no cede, tramadol, aunque como habíamos dicho, el tramadol no tiene mayor evidencia que el AINES. Si el paciente mejora, ¿sí?, se va de alta cuando hay una mejoría del 50% del dolor. Por supuesto, es clave descartar hipertensión biliar, descartar síndrome coledociano, descartar colangitis. Entonces, debe descartarse ictericia, coluria, acolia, fiebre. Es fundamental, porque todas estas razones son requerimientos de internación de estos pacientes. Entonces, el algoritmo, ¿sí?, hago diagnóstico de cólico biliar.
¿sí? Si hay ictericia, coluria, hipocolia o fiebre, pienso en síndrome colodosiano, colangitis, y esos pacientes tendré que pedir imágenes y serán internados. Pero si es solo un cólico biliar, estos pacientes se le administra AINES en carga en 15 minutos, AINES en fórmulas regladas, opcionalmente los antiespasmódicos, y si el dolor persiste podré usar dipirona y eventualmente tramadol. Estos pacientes, habiendo descartado el síndrome de hipertensión biliar, podrán ser dados de alta a las 4 horas de su ingreso. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos seguidamente con la segunda parte de el dolor en el departamento de emergencia.